Hola a todos, les saluda con mucho gusto el licenciado Naim de la Notaría 94. Les doy la más cordial bienvenida a este segundo web Foro Inmobiliario del Valle de Toluca, organizado por los compañeros de Suma Inmobiliarios del Valle de Toluca, a quien les agradezco por la invitación y por el espacio que me brindan para poder platicar con ustedes de un tema que considero es muy importante en el gremio inmobiliario, y también creo que hay muchas dudas que espero podamos aclarar en mi ponencia. Mi ponencia trata de actividades vulnerables y quiero comentarles, para entrar en materia, que la actividad vulnerable es un concepto original de una ley que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en octubre del 2012. Entonces, estamos hablando que este concepto proviene de una ley que es relativamente nueva, ¿ok? Esta ley es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que igual y la mayoría de nosotros la conocemos en síntesis como la Ley de Lavado de Dinero. Y bueno, para poder avanzar a actividades vulnerables, primero quisiera explicarles un poquito de esta ley. Esta ley, que ya desde el título, cuando leemos esta ley que dice que es para la prevención, estamos hablando de una norma que obviamente es federal, aplica en toda la República Mexicana, y es una ley preventiva en la que lo que quiere prevenir esta ley es que haya operaciones con recursos quiere prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para ello, me gustaría comenzar mi ponencia leyéndoles a la letra el artículo segundo de esta ley, que dice: el objeto de esta ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de recursos para su financiamiento. Quería empezar con este artículo, por aquí nos dice el objeto de la ley. O sea, aquí lo que nos está diciendo este artículo segundo, que el objeto de esta ley es prevenir e identificar todas las operaciones en los que los recursos sean de procedencia ilícita. ¿Qué es un recurso de procedencia ilícita? Es pues un recurso que no esté bancarizado, o que esté en efectivo, o que no haya pagado impuestos. Entonces, lo que esta ley quiere es poder detectar este tipo de operaciones para, en su caso, poder, como aquí dice, poder investigar y perseguir algunos delitos, ¿no? Es muy importante entender que el concepto de actividad vulnerable proviene de esta ley, ¿correcto? Este concepto de actividad vulnerable viene en el artículo 17 de esta ley, en donde este artículo 17 lo que nos dice que para efectos de esta ley nos clasifica cuáles son las actividades vulnerables, es decir, nos dice cuáles son las actividades que considera la ley en las que pueda haber operaciones con recursos de procedencia ilícita y por lo tanto algún financiamiento para hacer actividades delictivas, ¿no? Cabe mencionar que, y lo que yo platico muchas veces con algunos clientes, es que muchas veces cuando hablamos de recursos de procedencia ilícita nos referimos mucho, o cuando hablamos también de asociaciones delictivas, se nos viene mucho a la mente, yo lo he escuchado, ¿no? El narcotráfico, secuestro, o sea, un dinero que viene, que se está obteniendo por una manera ilegal. Pero quiero también decirles, compañeros, que un recurso de procedencia ilícita también es el dinero que no paga impuestos. O sea, si yo hago operaciones, ahora sí que, como decimos, por debajo del agua, sin avisarle al SAT, es un recurso que también es de procedencia ilícita, porque no está pagando impuestos. Y si no está pagando impuestos y no está bancarizado, pues las autoridades no pueden detectarlo, y no pueden prevenir este tipo de situaciones. Entonces, lo que hay quiere es tener un control más estricto del uso y de identificar de dónde y de quién provienen los recursos, para poder tener bien identificadas a las personas, y en el supuesto de que hubiera algún problema o algún delito, pues poder iniciar o tener algún rastreo, ¿no? Porque pues antes, yo me acuerdo todavía cuando entré a trabajar en la notaría, y hablando un poquito ya más del tema que nos interesa, porque actividades vulnerables hay bastantes,
Les quiero poner un ejemplo aquí en el artículo 17 que vienen cuáles son las actividades vulnerables. Por ejemplo, en el 1 romano dice que son las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados. En el 2 romano dice que es la emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicio, de crédito o de tarjetas prepagadas. En el número 3 romano dice que es la emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero. En el 4 romano, el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía. En el 5 romano, la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes. La comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos o piedras preciosas, la subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte, entre muchos, ¿no? O sea, yo le estoy dando una síntesis. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos nuevos o usados. Si se dan cuenta, viene también, por ejemplo, aquí también de servicios de blindaje para vehículos terrestres nuevos o usados. Entonces, si se dan cuenta, viene que es comercialización y distribución habitual o profesional. O sea, quiere decir que cualquier tipo de actividad, o sea, si hay personas que se dedican a lo habitual a vender coches, es una actividad vulnerable. Si es una agencia establecida, es una actividad vulnerable. En esta parte, a mí me gustaría ir, es el artículo 17 para la fracción 12 romano. Por aquí ya hablamos ahorita de muchas actividades vulnerables que considero ahorita para este foro no es muy relevante que hablemos de cada una de ellas porque también no terminaríamos. Pero si nos vamos al 12 romano, dice que una actividad vulnerable es la prestación de servicios de fe pública. La prestación de los servicios de fe pública, y nos dice en los siguientes términos, y vienen algunos incisos. Pero ya cuando hablamos de servicios de fe pública, pues ahí ya estamos hablando, en el gremio en el que nosotros nos involucramos, pues ya estamos hablando del notario, ¿no? Hay más fedatarios públicos, pero ahorita lo que nos interesa es lo que corresponde a notaría. Estamos yendo de lo general a lo particular. Entonces, dice el inciso A que tratándose de los notarios públicos, viene un inciso especial para los notarios públicos, vienen varios incisos, pero creo que ahorita lo que más nos importa es el inciso número A, y creo que es el objeto de la ponencia, porque dice que tratándose de notarios públicos, la actividad vulnerable va a ser la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles. ¿Qué nos dice esto? Cuando hablamos de derechos reales son derechos de propiedad. O sea, cuando estamos hablando en términos ya de contratos, cuando estamos hablando de compraventas, cualquier transmisión de propiedad ante el notario público es una actividad vulnerable. ¿Ok? Ahora, es muy importante, compañeros, y ahorita repasamos un poquito el artículo 17 donde nos enlistan todas las actividades vulnerables, entre ellas vamos, como les decía, de lo general a lo particular, viene que tratándose de notarios públicos, hay varios actos que se consideran actividades vulnerables. Ahorita solamente vamos a hablar de la transmisión de derechos reales, que prácticamente se resume a las compraventas. Y aquí yo regresaría a darles otro artículo pero muy importante, que es el artículo número 32, donde nos habla del uso de efectivo. ¿Ok? Creo que es ahí donde empiezan las dudas. Pero aquí lo que quiere hacer esta ley es que ya no se use tanto efectivo en las compraventas de inmuebles. ¿Y por qué no quiere esta ley que se use el efectivo? Porque el efectivo no es rastreable, no está bancarizado y pues muchas veces no paga impuestos. Entonces, el artículo 32 lo que nos dice, nos presenta pues un umbral en el artículo 32 en la fracción 1 romano. Nos dice que el umbral, para poder, el umbral, el límite del efectivo que se pueden utilizar en este tipo de operaciones que son traslativas de dominio o traslativas de derechos reales, dice que va a ser el equivalente a 8.025 UMAS. Hay que acordarnos, compañeros, que las UMAS, bueno, la UMA es la unidad de medida y actualización. Y esta unidad de medida y actualización, digamos que es como un factor de referencia para cierto tipo de prácticas legislativas
que antes se hacían en vez de salario mínimo y que ahora se está haciendo en UMAS. Entonces, hay dos puntos importantes que quiero que platiquemos. Hay dos puntos importantes de obligación para el notario en tema de actividades vulnerables. El primer punto es limitar el uso de efectivo y el segundo punto es el aviso o la notificación de este tipo de actividades. Vamos a hablar del punto número 1. En el punto número 1 nos dice que para el uso del efectivo, el límite que se va a poder hacer en estas operaciones traslativas de dominio va a ser de 8.025 UMAS. Estas 8.025 UMAS en el año del 2021 corresponde a 719.200 pesos con 50 centavos. Esa es la cantidad que se permite como máximo en efectivo. Es decir, yo puedo comprar una casa que cueste 700,000 pesos en efectivo sin ningún problema, sin comprobarle al notario de dónde viene el recurso. O sea, yo puedo llegar y comprar, ahora sí que sacar el efectivo. Como yo me acuerdo antes en algunos ayeres, cuando entré a trabajar en la notaría de la licenciada Anabel, yo recuerdo que había muchas operaciones que hacían en efectivo. O sea, que literal se compraban casas de X cantidad, 1, 2, 3, 4, 5 millones o más, y se las pagaban en efectivo y no había ningún problema. Se pagaban los impuestos locales y federales como hasta ahorita se ha hecho, pero no había una restricción para el uso del efectivo. Entonces yo podía tener pues literal el dinero abajo del colchón y con eso comprar una casa del precio que yo quisiera. Ahora, con esta ley lo que nos dice es, sí van a poder seguir comprando inmuebles, pero ahora lo que yo necesito es que tu notario identifiques al usuario del servicio y le digas que no puede usar más de este efectivo, que en este caso son las 8.025 UMAS, que son los 719.200 pesos con 50 centavos. Es el límite. Y ojo, es por operación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo comprar una casa de 700,000 pesos, por poner un ejemplo. Puedo comprar una casa de 700,000 pesos sin ningún problema. O también puedo comprar una casa de 1,000,000 de pesos, pero tendría el límite de pagar 700,000 en efectivo y la diferencia sí va a tener que ser en un instrumento bancarizado. ¿Para qué? Para que la institución financiera tenga el registro de ese dinero y por ende a través de la institución financiera se hagan los avisos pertinentes a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda tenga la información de todos. O sea, ahora sí que nos estén monitoreando de qué es lo que estamos haciendo para que ya no haya recursos de procedencia ilícita. Y como yo les comentaba, los recursos de procedencia ilícita pues no siempre tienen que ser de actividades ilegales, ¿no? También pueden ser de actividades que no paguen impuestos. Hay muchas personas que pueden hacer actividades legales y ganarse el dinero, pero en el momento en el que no pagan impuestos se está convirtiendo en un recurso de procedencia ilícita y por ende pues no lo tienen bancarizado, porque sabemos nosotros que al momento de depositarlo en un banco se están generando avisos a Hacienda y obviamente pues vamos a tener algún conflicto, ¿no?, de intereses ahí con Hacienda. Que también me gustaría platicar ahí un poquito, compañeros, no sé ustedes qué opinen, pero creo que también en México el problema que hay de que ahorita se esté todo bancarizando y que haya el tema de los impuestos, es que yo creo que no está muy arraigada la cultura de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque hay muchos descontentos por parte de la sociedad con el manejo de los recursos por parte, ¿no?, de algunos gobernantes, no en todos los casos. Pero yo creo que pues si está publicado en las leyes por algo y que al final del día lo que esta ley pretende es que pues al bancarizarse el dinero pues todas las personas empiecen a pagar sus impuestos, porque es una obligación que tenemos nosotros como ciudadanos mexicanos, como ciudadanos que vivimos en México, tenemos la obligación de hacer contribuciones con el fisco para que ellos pues lo organicen de la manera que ellos crean conveniente. Yo creo que también es un punto en el que en algún momento, porque esto, les repito, desde un punto de vista muy personal es nuevo, pero yo creo que en el momento en el que esto vaya agarrando más forma y poco a poco todos nos vayamos incorporando a este sistema fiscal y empecemos a bancarizar el dinero y empecemos a pagar todos nuestros impuestos, pues ya no vamos a tener este tipo de problemas, ¿no? Que les decía, antes sí podíamos llegar con el dinero que teníamos en el colchón y pagarlo, y ahora ya no se va a poder.
Entonces, es el primer punto importante del cual yo les quería platicar, que es primero que se limite el uso de efectivo, y el segundo punto del cual les quiero platicar es que hay obligación para el notario de dar ciertos avisos. Bueno, se divide en otros dos puntos. El punto segundo se divide en otros dos incisos. El primer inciso es que hay dos tipos de umbrales de obligaciones para el notario. El primero es que dice que en este tipo de actividades el notario tiene que identificar a los usuarios. ¿Y cómo los identificamos, compañeros? Con su credencial para votar, con su CURP o constancia de situación fiscal. Constancia de situación fiscal es uno de los documentos que también, si recuerdan, los que tengan más tiempo en el medio, antes no se pedía y últimamente sí se pide, y es porque es un medio de identificación del usuario que tenga su constancia de situación fiscal, que sea de alta en el SAT. Entonces, con estos documentos que es identificación, CURP o constancia de situación fiscal y comprobante de domicilio, es como el notario va a cumplir la obligación de identificarlo. Pero es el punto número uno del cual yo les platicaba, que es identificarlo. El punto número dos, compañeros, es dar avisos. ¿A qué voy con esto? Ok, ya definimos cuáles son las actividades vulnerables, ya definimos que hay un límite para el uso de efectivo, ahorita estamos definiendo que el notario está obligado a identificar a los usuarios del servicio, y ahora vamos a explicar en qué momento el notario da un aviso, porque el notario no da siempre avisos, sino que la ley nos dice, hay una característica, y la característica es que las operaciones sean de más de 16,000 lumas. 16,000 lumas al día de hoy son 1,433,900 pesos con 920 pesos con 0 centavos. Este es el umbral de aviso. ¿Qué quiere decir esto? Que en la notaría, compañeros, cuando tengamos una operación, les pongo un ejemplo, de 1,300,000 pesos, pues la obligación va a ser identificar al usuario y guardar el expediente, ¿no? Y obviamente estará a la disposición de las autoridades cuando se requiera. El segundo umbral, que es el del aviso, es que cuando ya las operaciones son más de esta cantidad, más de 1,400,000 pesos, aparte de identificar al usuario, la notaría tiene que dar un aviso. Tiene que darle un aviso a la secretaría de que se está llevando una operación con estas características. ¿Quién está compareciendo como comprador? ¿Quién está compareciendo como vendedor? ¿Cuál es el objeto del contrato? ¿Cuál es el precio que se está pactando por ese contrato, por esa transmisión? ¿Y cómo se pagó ese tipo de operación? Entonces, cuando ya vienen estas obligaciones, es cuando pues ya nosotros en notaría les pedimos que nos comprueben la forma de pago. ¿Están de acuerdo? Y dicen, oigan, ¿la operación de cuánto va a ser? No, pues que de 1,000,000 de pesos, compruébenme la forma de pago. Al comprobar la forma de pago, pues ya ustedes nos llegan a mandar pues algún cheque, alguna transferencia, o hay algunos pagos en efectivo que siempre y cuando pues estén permitidos por la ley, pues yo no le veo ningún problema. Pues bueno, compañeros, esto es de una forma muy general la parte que me tocó de actividades vulnerables. Quiero comentarles que hay que tener mucho cuidado con las operaciones que manejamos bueno, ustedes primeramente en la inmobiliaria, que mandamos a las notarías, porque puede haber operaciones en las que si el inmueble o la forma de pago no es la correcta, pues no va a poder avanzar en la notaría. Con esto yo prácticamente termino la presentación, y ahora para poder ser un poquito más práctico y más didáctico con esta ponencia, yo quisiera hacerles de una forma unilateral algunas dudas que a mí me han preguntado y yo responderlas, esperando que a ustedes pues les puedan ayudar, ¿no? Algunas de las dudas que yo veo a veces entre los compañeros inmobiliarios es que me han preguntado que si el límite del uso del efectivo, y fíjense, voy a hablar más del límite del uso del efectivo, porque si ustedes están de acuerdo, ustedes ya no entran tanto en la parte operativa del aviso, ¿no? O sea, ustedes lo que tienen que saber es que en la notaría tenemos que identificar a los usuarios del servicio, pero ya no me voy a aventar más en el rollo de los anexos que nosotros presentamos para el aviso de las actividades, pero está bien que lo sepan, porque nosotros hacemos ese tipo de avisos. Entonces, de forma general, dudas que a mí me han comentado y que me gustaría ahorita repasar de una forma unilateral, yo solito me voy a preguntar las dudas, es, oye Naim, tengo una operación de 1,000,000 de pesos, pero son 2 compradores. Entonces cada comprador puede tener el derecho al límite de las 8,025 UMAS para el efectivo, y ahí la respuesta, compañero, sería que no.
porque el límite del uso de efectivo es por operación, no es por persona o contribuyente, ¿no? No es por comprador, es por operación. Entonces, no aplica que cada uno de los compradores pueda pagar el límite del efectivo para poder hacer la operación, porque como les repito, es por compraventa, es por inmueble, no por persona, ¿ok? Otra de las dudas, compañeros, que ha habido ahí con los compañeros del gremio, va enfocada a algunas operaciones que les llegan a ustedes en las que por alguna razón la operación se pretende pagar de una distinta forma o a plazos, ya para entrar en contexto, a plazos. Ahí hay que tener mucho cuidado, compañeros, porque he tenido muchas experiencias de personas que hacen la modalidad de compraventa a plazos, que no sé a todos les haya tocado. Hacen una compraventa a plazos, se celebra en la notaría, se paga la escritura, se pagan los impuestos locales y federales, y al momento de la firma de la escritura dan un anticipo, ¿no? Por ponerles un ejemplo, vamos a ponerle 2 millones de pesos, el precio de compraventa. Pero el día de la firma de la escritura dicen, oye, Naim, al día de hoy se va a pagar 1 millón de pesos, ¿no? 1 millón de pesos de anticipo, que son 500,000 pesos en efectivo, que Naim, pues no traigo recibo, pero tú no lo ocupas, efectivamente no lo ocupo, y 500,000 pesos se van a pagar por medio de una transferencia electrónica. Ok, no tenemos ningún problema, ya cumplimos el primer 1 millón de pesos, pero el siguiente millón, Naim, se va a hacer a plazos, se va a pagar en 20 mensualidades de 100,000 pesos, ¿ok? Ahí es donde comienza el foquito rojo para ustedes, que deben de entender lo mismo que ahorita platicábamos, que el efectivo es por operación. Entonces, yo ya celebré mi compraventa, ya pagué mis 500,000 en efectivo, solamente me quedan 219,000 disponibles. ¿Qué pasa si yo esas 20 mensualidades las pago en efectivo? Cuando quieran acudir a notaría a cancelar esa reserva de dominio o cancelar ese pago a plazos, ya no van a poder hacerlo, porque ya usaron 500,000 pesos en un inicio, y si, un ejemplo, hicieron 3 pagos de 100,000 en efectivo, ya no se va a poder cerrar la operación, ya no se va a poder cancelar la reserva de dominio, porque ya estaríamos pasando el umbral, y ahí pues se llega a bloquear la operación. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo correcto es que ustedes sepan que es por operación, y si hacen este tipo de compraventas, a plazos, pues sí le digan a sus clientes que es por operación. Igual en la notaría lo vamos a indicar, y pues hay que considerar que si ya se usó un efectivo al principio, pues ya nos va a quedar una cantidad menor, o mejor hacerla nula, mejor hacerlo ya todo por transferencia para no tener pues ningún inconveniente. Compañeros, otro tipo de situaciones con las que nos hemos encontrado en la notaría, o por lo menos yo en mi experiencia, es que pues cuando les pedimos muchas veces la identificación, ¿no? O algunos documentos, yo veo que muchas veces los documentos se hacen llegar de una manera, creo que no es ideal. Pueden llegar a ser fotos, pueden llegar a ser copia de la copia de la copia. Y aquí el punto es yo no decirles cuáles son las formas incorrectas de poder digitalizar los documentos o de proporcionárnoslos. Pero la realidad es que nosotros necesitamos pues documentos originales y legibles. ¿Estamos de acuerdo? O sea, necesitamos documentos que sean originales y aparte que sean legibles. O sea, si por el momento, oye, Naim, es que no te voy a poder ver hasta la otra semana, te lo voy a mandar ahorita por el momento en digital para que puedas trabajar, pues con lo que yo me he encontrado es que muchas veces no es la forma idónea de digitalizar el documento. No estamos peleados con las fotos. O sea, yo creo que las fotos, al contrario, yo creo que una foto es un medio muy bueno para digitalizar un documento. Inclusive a veces creo que es mejor una foto que una fotocopia. O sea, a veces la fotocopiadora un escáner no digitaliza tan bien un documento como lo es una foto. Entonces, no estamos peleados con las fotos, pero yo creo que deben de ser unas fotos bien tomadas. Y que aparte que estén bien tomadas, pues que nosotros nos cercioramos antes de mandarla de que pueda ser un documento que sea legible, que podamos cerciorarnos de todos los datos. Por ponerles también otro ejemplo, en el tema de la forma de pago. Compañeros, para la forma de pago, notaría tiene que identificar el recurso. Tenemos que identificar de quién proviene, tenemos que identificar cuál es el monto y de qué cuenta, ¿correcto? Entonces,
Aquí va a haber dos puntos con los que yo me he encontrado en mi experiencia. El primero es que muchas veces, como ya hay formas muy fáciles de hacer transferencias electrónicas, o sea, muchas veces hasta del teléfono estamos haciendo transferencias, inclusive de sumas considerables, hay veces que las notificaciones de firma no son las idóneas porque no cuentan con los elementos que necesitamos en la notaría. Por lo que ahí por lo regular, pues nosotros les pedimos que sea un comprobante, es un SPEI, desglosar un SPEI que se consulta en Banco de México, en el que vienen todos los datos del movimiento financiero. Viene la fecha, viene el monto, viene el nombre del emisor, el nombre del receptor, inclusive hasta algún concepto. Eso para nosotros es muy importante, que a veces cuando no se tienen todos los comprobantes se puede subsanar con un estado de cuenta. Porque les comento aquí el chiste un poquito más que a dónde cae el dinero es de dónde sale. Lo que necesitamos identificar muy bien en la notaría es de dónde está saliendo el recurso. Como sea, le está cayendo al vendedor y él ya, pues, ya está vendiendo, ¿no? Pero nosotros necesitamos saber cuál es el origen del recurso. Entonces, pues ese es otro supuesto, que tengamos ahí cuidado con los comprobantes, que sean los idóneos y que aparte estén digitalizados de una forma correcta. ¿Ok? ¿Qué otra duda? Compañeros, las 8025 UMAS, como les decía, la UMA hay que tomar en cuenta que se actualiza cada año y entra en vigor en febrero de cada año. Es decir, la UMA que tenemos hoy en día se publica como en enero, pero entra en vigor en febrero. Entonces va de febrero de 2021 a enero de 2022. Obviamente, en enero de 2022 se va a publicar la nueva UMA que va a entrar en vigor en febrero del 2022 para concluir en enero del 2023. Si se dan cuenta, pues no va exactamente de diciembre a diciembre, ¿no? Sino que va prácticamente de febrero a febrero. Entonces, yo con mucho gusto siempre les voy a decir cuál es el monto, pero un tip que les puedo dar es que tomen en cuenta que son 8025 UMAS. Mientras esa parte de la ley, ese artículo 17, no se reforme por 8025 UMAS, ustedes cada año van a poder hacer su actualización. Tenemos ya las herramientas digitales, nos podemos meter en Google, literal ponerle en Google UMA 2021 y les va a dar la UMA del 2021. Y ya con la UMA del 2021 ustedes van a hacer la multiplicación y van a tener el monto permitido en efectivo. ¿Correcto? ¿Qué otros supuestos, compañeros, se nos pueden ocurrir que podamos platicar antes de que se acabe esta ponencia? Ahorita en lo que se me ocurre otro supuesto, les quiero compartir mis datos. Les voy a compartir mi correo, ahorita va a ser verbal, es naimgomez@notaria94edo.com. Naim Gómez es Naim sin H, así como suena, Naim Gómez @notaria94edo.com. De verdad que ahí estoy a la orden para cualquier duda que tengan todos los compañeros, con que en el asunto me pongan segundo web del Foro Inmobiliario del Valle de Toluca y la consulta, con muchísimo gusto la vamos a resolver. ¿Qué otro supuesto se nos ha dado respecto al uso del efectivo? Ay, otro supuesto del efectivo, compañeros, bueno, de esta parte de actividades vulnerables. Un ejemplo, ¿no? Ha pasado mucho, hay que tomar en cuenta, compañeros, que la ley no es retroactiva, ¿correcto? ¿A qué me refiero con que la ley no es retroactiva? En que no podemos usarla en perjuicio. Entonces, en este caso, la ley se publicó en el 2012. Entonces, ha habido muchas veces en la que hay operaciones, les pongo un ejemplo, ¿no? Se hizo una operación en el año 2013, ¿ok? Fíjense, ya con la ley vigente. Se hizo la operación en un contrato privado de compraventa y ahorita ya quieren venir a formalizarla. Ojo, como ya fue dentro del vigor de la ley, sí se les va a exigir la forma de pago. O sea, deben de considerarlo que si fue después del 2012, de octubre del 2012, pues van a necesitar comprobar la forma de pago. Ahora, ¿qué pasa si hubo un contrato privado con fecha 2011? Pues ahí la ley no estaba vigente, no estaba publicada. Entonces lo que hacemos en la notaría pues es formalizar ese contrato y ahí ya no hay mucho problema con el tema de la forma de pago. ¿Correcto? Ese es un tema también ahorita interesante y que se nos ha dado ahí en la notaría. Por último, a ver, una última duda ya para terminar
con la ponencia de actividades vulnerables. Bueno, les pongo un ejemplo ahorita, que ya no hablamos de traslativas de dominio, pero los poderes irrevocables son objeto de aviso. O sea, un poder irrevocable, un poder ordinario para actos de dominio, pues es un poder que se registra, ¿no? En el registro de poderes. Pero ya como actividad vulnerable es un poder irrevocable. Un poder irrevocable es una actividad vulnerable y es un objeto de aviso. O sea, notaría cuando se otorga un poder irrevocable, tenemos que dar aviso a la secretaría para avisarle pues, que se está otorgando un poder en esos términos, ¿no? De irrevocabilidad, en el que por lo regular se presume que pues ya ahí hubo pues ya hubo una obligación o un contrato previo que le da origen a ese poder que se otorga con carácter de irrevocable. Pues compañeros, parece ser que eso es todo. Pues me despido, les agradezco mucho estos minutos que nos dedican a todos los que nos hayan escuchado. Me reitero a sus órdenes, les repito, mi nombre es Naim Gómez, soy abogado consultor de la Notaría 94 y cualquier duda con muchísimo gusto la vamos a poder resolver en mi correo que es naimgomez@notaria94edo.com. Estoy a sus órdenes. Sigan ahí en el segundo web. Gracias a todos los compañeros de Suma Inmobiliarios. Gracias por el espacio, gracias por organizar este tipo de eventos que creo que ayudan siempre a todos los compañeros que están involucrados en el gremio inmobiliario. Les mando un fuerte saludo. Gracias a todos.